Esto. Vale. Pues vamos a empezar lo primero dando la bienvenida a todas vosotras, a las que conozco, pues mucha alegría por veros de nuevo aquí, y a las que no conozco, pues también mucha alegría porque hayáis venido con el interés de enteraros qué es lo que hacemos en nuestro centro. Y bueno, pues voy a presentaros, que yo creo que muchos dicen que yo la conozco muy bien, pero vosotros la conocéis todavía mejor que yo, a Raquel. Y entonces yo conozco, o yo voy a presentar su faceta como profesional, que es lo importante en este caso. Raquel, pues desde hace mucho tiempo nos conocemos y nos conocemos a través del trabajo que hemos hecho juntas. Hemos colaborado en muchas cosas que hemos iniciado conjuntamente y ahora pues lleva un tiempo pues también que es la responsable de nuestras redes sociales, de la comunicación de nuestra empresa y también pues ella que ha participado en muchos programas y en muchas formaciones que hemos hecho en el centro, en meditación, en el yoga, pues a ella le suscitó muchísimo interés y curiosidad todo lo que tenía que ver con la atención plena o el mindfulness, porque básicamente porque, y aquí hay personas que ya lo habéis experimentado, porque cuando realmente nos tomamos esa práctica de una manera seria, pues vemos el potencial transformador increíble que tiene en nosotros y cómo eso también repercute en todas las personas que nos rodean. Y bueno, pues ella que vio eso, dijo, pues esto que a mí me ha servido de tanto, tengo que enseñárselo a los demás. Y empezó su formación. Y lo primero que hizo pues, fue una formación como instructora de mindfulness y después pues se formó en este protocolo que se llama EMBAR, que es un protocolo para un programa de recuperación de adicciones basado en mindfulness y la atención consciente. Y hoy pues, nos viene a explicar pues, qué consiste este programa y a animaros a vosotras que estáis aquí y a personas que podáis conocer, tanto a personas que tengan o estén recuperándose o tengan alguna adicción, como a sus familiares o conocidos que puedan beneficiarse de este programa que ella nos va a explicar. Y bueno, pues que encantada de tenerte aquí y ojalá que esto salga adelante porque yo creo que hoy en día es muy necesario. Y no solo por las adicciones a sustancias, sino también adicciones comportamentales. Es decir, que todos tenemos alguna posibilidad que ahí nos cuesta manejar eso y que tiene lo que ella nos va a explicar ahora, ese componente un poco adictivo. ¿Vale? Pues muchas gracias. Carmen. Bueno, adelante. Qué responsabilidad con ella. Que sepáis que de todas las cosas que hago estrambóticas en mi vida, que son muchísimas, esta es la que más trabajo me cuesta, porque probablemente esta, bueno, me predispone a ponerme en una zona particularmente vulnerable y sensible para mí. Y como decía Carmen, que me ha presentado muy bien, pero ante todo voy a intentar que esto funcione. Me lo ha explicado Carmen muy bien. Esta soy yo. Esto se supone que soy yo. Yo me llamo Raquel Pais, la mayoría me conocen. Vosotras os doy la bienvenida y agradezco que ya estéis aquí sin conocerme. Y esto sé de mí, que me llamo Raquel Pais, que de formación soy periodista, que en la actualidad me dedico a la comunicación y al desarrollo sostenible. Soy autora de un poemario que se llama Conversaciones en la azotea, como metáfora de todo lo que sucede aquí. Pero no voy a hablar de mi libro. Podéis estar tranquila porque no voy a hablar de mi libro. Decía Carmen que efectivamente en un momento decido iniciarme como aprendiz en su programa de 8 semanas, en su programa de reducción de estrés con mindfulness. Hace años, hace 7 años y algo. Lo cierto es que en aquel momento cuando Carmen me hablaba de mindfulness, a mí que soy una persona nerviosa, que tengo una historia vital complicada, por decirlo de algún modo suave, pero mi vida se ha marcado precisamente por un estrés vital bastante fuerte
Y una persona como yo, que vivía en una zona cómoda, periodista, decide que se va a iniciar en esto de mindfulness, pero yo no entendía nada. No entendía cómo una persona como yo podía pararse a estar con ella misma. Si estar conmigo era mi peor pesadilla. Esto yo decía, pero ¿en serio de verdad me vas a poner a estar conmigo mismo? Esto es horrible, decía yo. ¿Cómo no fue la cosa que a mí me gusta contar ya porque me ha aprobado, ya soy instructora, pero me encanta contar en este relato que me suspendió y no me dio el título? Me encanta contarlo porque me sirve para romper el hielo. Hay un punto de inflexión en mi vida en el que yo decido que ya no puedo sufrir más. No puedo sufrir más por muchísimos motivos. Yo soy una persona que por diferentes motivos, que no vienen al caso en esta sesión, conoce de cerca la adicción, conoce de cerca el trastorno compulsivo y conoce muy de cerca la conducta adictiva. Que como decía Carmen, no es necesariamente consumo de alcohol, consumo de coca, consumo de porro, consumo de tabaco. No. Conductas compulsivas son cualquiera que tenga la necesidad de huir, evadirse, comiendo. Esto es una conducta compulsiva. Una persona que se aferra a la compañía de otras personas porque tiene esta incapacidad que yo tenía para sentarme conmigo misma. Esto es una conducta compulsiva y una conducta adictiva, ¿no? Pero bueno, esta soy yo. En aquel momento decido, sobre todo hay un punto de inflexión que os decía, que es la pandemia. A mí la pandemia me coge sola, completamente sola, con mi gata. Yo ya había hecho la certificación de Carmen de las 8 semanas. Pero la pandemia me coge sola en casa. Me coge con mis 2 gatas y con muchas personas a las que amo profundamente a muchos cientos de kilómetros de mí. ¿Qué hago yo durante la pandemia en mi casa sola con mis gatas? Mindfulness. Cultivar la atención plena. La atención plena en mi trabajo, la atención plena en el cuidado de mi gata, la forma en que me hago la comida. O sea, la práctica de mindfulness en la vida diaria me ayuda a gestionar aquello, aquella soledad. Como decía Sabina, esta amante inoportuna que se llama soledad. Yo, lejos de vivir la pandemia como un periodo horrible, puedo presumir de ser las personas que creen que en la pandemia vivió con los mejores días de su vida. Porque ¿qué hacía yo? Salir a mi encuentro todo el tiempo, cultivando la atención plena. Tuve ganas de fumar, tuve ganas de beber, tuve ganas de darme atracones. ¿Qué hice? Nada de esto. Cultivé la atención plena, escribí mucho, trabajé mucho y todo eso soy yo. Entonces decido que igual es buena cosa formarme como instructora de mindfulness normal. Y luego además yo tengo el síndrome de la impostora, porque yo al final soy una persona que tiene 3 canas y yo decía, yo con mis 3 canas ahora me voy a decir a la gente que haga mindfulness, pero ¿con qué legitimidad hago yo esto, no? Hemos tenido muchas veces estas conversaciones. Pero como conozco la adicción, como conozco la conducta compulsiva, como conozco el sufrimiento que genera, al apellidarlo recuperación de adicciones con mindfulness, ya me voy sintiendo más cómoda, me siento bastante más legitimada. Tiene su puntito esto, ¿eh? Pero bueno, así es. Entonces decido iniciarme en la formación como instructora de mindfulness. Y en eso estamos. Pero efectivamente yo de formación, yo estudié periodismo y además tengo bastantes vicios, soy una persona que tiene ciertas deformaciones, es que soy una cuenta historia, soy una cuenta. Escuché a Fernando Torrijos, al maestro Fernando Torrijos, contar una historia, que parece que además es cierta. Miguel Ángel, el escultor, cuando decide que le encargan, no decide, le encargan que esculpa la piedad. Entonces se va a la cantera porque va a elegir su mole de piedra. Total, y el capataz de la cantera le enseña pues, un montón de moles de piedras que tenían allí en la fábrica. Y decía Miguel Ángel, no es ninguna de estas. No es ninguna de estas. Venga usted conmigo.
dice, allí en la montaña, dice, ¿ve usted allí? Aquel pico que justo en este momento está recibiendo un rayo de luz, ¿lo ve? ¿Lo ve? Aquel es el mole de piedra, la mole de piedra que y el capataz completamente alarmado que decía, profesor, señor Miguel Ángel, si hay aquí un montón de moles de piedra, tiene que ser aquella. Pero Miguel Ángel, que esto nos va a llevar 3 semanas de retraso, no importa. Estoy dispuesta a esperar porque este encargo puede esperar. Se fue, efectivamente tardó 3 semanas, 4 semanas, volvió y allí estaba aquella mole de piedra, aquella exacta, la que había obtenido de la montaña, le daba. Dijo, pero Miguel Ángel, sí, ¿qué diferencia hay? Pero si esta mole de piedra es igual que esta. Dice, no es la misma mole y no tiene las mismas características. Dice, profesor, ¿y usted me puede explicar por qué no? ¿Qué ve usted en este trozo de piedra que no ve? Dice, mire, aunque no sea sensible a los ojos, aunque no sea sensible a nuestra experiencia sensorial, esa piedra contiene la imagen que yo quiero obtener. Y si yo lo único que tengo que hacer es quitar lo que sobra. Dice, pero ya está ahí, ya está ahí. Y como en la mole de Miguel Ángel y de la piedad, en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, ya hay una piedra preciosa, a la que únicamente tenemos que pulir y quitar capas. Luego está la versión mucho mayor hora, que es la de la cebolla, que es bastante más desagradable. Lloran, le quitan las cebollas, pero al final el resultado es el mismo. ¿Qué es mindfulness? ¿Por qué una persona como yo, periodista, consultora, en su zona cómoda, decide iniciarse en esto del mindfulness? A mí, personalmente, yo voy a decir cuál es la definición chula, la que ofrece Jon Kabat-Zinn, fundador del programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Mindfulness significa prestar atención de un modo concreto. No presto atención de cualquier forma, no. Presto atención de un modo concreto. Presto atención con intención, es decir, presto atención deliberadamente, presto atención deliberadamente y sin juicio. Es decir, observe lo que observe, lo observo con el propósito de observarlo y me encuentre lo que me encuentre, trataré de ser conmigo lo más amable, lo más compasiva y lo más amorosa posible. Porque muchas veces cuando tocamos, como en la mole de Miguel Ángel, encontramos sus aristas, ¿verdad? Encontramos cosas que no nos gustan tanto. Mindfulness, que es la palabra inglesa para traducir sati, que proviene de otra lengua mucho más antigua, Pali, pero al final significa esto: prestar atención de una forma deliberada, con intención, y hacerlo en el momento sin expectativas, sin juicio y sin sacar la fusta con lo que encontremos. También de otro modo, sin apegarnos, porque muchas veces lo que encontramos, lo que observamos cuando nos vamos al cine, ¿verdad? Y vemos una película que nos gusta, oye, que no acabe. O si estamos en una cena con los amigachos, las amigachas, o con la pareja, que no acabe. No, pues sin apegarnos a lo que nos gusta y sin tratar de huir de lo que no nos gusta. Es decir, observando, como Dios nos da a entender. Carmen hace una práctica que es muy interesante, pero como no le he pedido permiso para copiársela, pero yo quería copiártela, perdóname, profesor. Ella hace una práctica muy chula en la que en un vaso hay arena o hay piedrecitas que ella agita, y cuando lo agita, todas esas piedrecitas, toda esa suciedad enturbia el agua. Enturbiando el agua, si fuera el símil de la mente, parece estar dificultando cómo toda esa suciedad, si me permitís la expresión, no es esa suciedad, ese ruido, bueno, hace que perdamos claridad. Igual que el vaso,
agua deja de ser tan clara, nuestra mente, cuando hay un bullicio constante, un ruido constante de nuestros pensamientos que suceden en bucle, perdemos claridad. Si fuera el cielo, tendríamos que imaginar que en ese cielo, que siempre es claro, lo único que está pasando es que hay nubes que hacen creer que no hay toda esa claridad. Y la propuesta de mindfulness y de los programas de mindfulness y también de este EMBAR, de este programa de recuperación de adicciones con mindfulness, es ayudarnos a reposar, a tratar de que nuestra mente, nuestros pensamientos alcancen un estado de serenidad, de calma, lo suficientemente estable, en la medida de lo posible, para que podamos observar ese flujo de pensamientos, ese flujo de emociones, todo lo que acontece dentro y fuera, pero desde esta sensación de calma, desde este espacio seguro que somos nosotros mismos. Y esta, en definitiva, nosotros tenemos la opción, como la luz, aquí hay dos personas haciendo lo mismo, están contemplando un paisaje, este chico o esta chica, no sé lo que es, está en todo, su cabeza está en plena efervescencia, en plena ebullición, probablemente esta cabeza esté pensando en lo que hizo ayer, en lo que ha hecho hace un rato, en lo que va a hacer dentro de un rato, cuando se vayan de este parque. Luego su cuerpo está aquí, pero podríamos decir lo mismo de su mente. Su mente está completamente distraída y está completamente enredada en todo este pensamiento. Sin embargo, esta otra chica está observando este paisaje, los 4 árboles, el pajarito, el sol, y está aquí. Su cuerpo y su mente, su corazón están alineados en el mismo punto, en el presente, el único momento que existe, aquí y ahora. Hay solamente 2 momentos que no existen, solamente 2. Uno es ayer ya pasó. Otro es mañana no va a llegar. Luego todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos observar y todo lo que podamos abordar en nuestra vida, tiene que ser en este momento, con el cuerpo y la mente aquí. ¿Sí? En definitiva, ¿cuál es la propuesta de mindfulness? Prestar atención. Prestar atención con conciencia, con compasión y con toda la amabilidad que podamos. ¿Alguna valiente que se lance a... no expliqué un momento, perdón. Estoy grabando, pero solamente me estoy grabando aquí, a mí. Porque forma parte de para las personas que han querido venir y no han podido, para que no se pierdan nada. Pero esta grabación solamente en plano estoy yo. Pero si alguien quiere definir desde su punto de vista qué es la adicción, la conducta compulsiva. Pues tiene 2 aspectos generales, que es la tolerancia y la dependencia. Todo aquello que te genera dependencia y tolerancia es adictivo. Luego están las adicciones sin sustancia, que también te generan dependencia, pero más tolerancia también. Hay 2, química y sin sustancia. Videojuegos, el tema ese, y luego la de sustancia, que son estudiados, ¿no? Pues ya está, ya me puedo ir. Ya me voy. ¿Alguien más quiere ofrecer su versión de la adicción o de la conducta compulsiva adictiva? La valiente. Yo añadiría la falta de libertad. O sea, yo es como algo que no decido, sino que, bueno, claro, la dependencia, ¿no? Como, es que va, o sea, claro, eso. Pero se entiende muy bien lo que dicen, la falta de libertad, la esclavitud ante la sustancia, ante mi conducta, ante mi... Y sufrimiento. Sufrimiento, ¿por qué se genera ese sufrimiento? Por el círculo en el que entras de insatisfacción, que no te quita esa sustancia tampoco y al final te provoca más culpa y el problema sigue estando. Entonces, para mí una adicción conlleva un nivel alto de sufrimiento. Un nivel alto de sufrimiento.
Es decir, el nivel alto de sufrimiento tiene que ver con que tú deseas detener tu conducta compulsiva, adictiva, y no puedes detenerla porque los efectos son cada vez mayores. ¿No? Bueno, hay sufrimiento, ¿Culpa? sí, hay sufrimiento si quieres detenerla y si no también, porque realmente no aprendes a vivir, no, realmente como te apoyas en una muleta, sea la que sea, la conducta, la sustancia, la persona, realmente no te responsabilizas de lo que tienes por delante, no, entonces no creces y hay un sufrimiento porque al final la vida te va comiendo. No sé, yo hablo de la experiencia personal de lo que es la falta de sufrir porque no ejerces, no creces. Que no eres libre. Claro, entonces en realidad el problema va a seguir estando. Por eso también hay sufrimiento. Y luego la culpa, ¿no? De decir, joder, es que no... De la falsa creencia de que controla. Falsa creencia de que controla. Y nos estamos refiriendo a conductas adictivas con o sin sustancias, estamos hablando de... ¿Alguien decía por ahí esclavitud? Bueno, cuando he dicho ya la falta de libertad, digo, pues claro, te esclaviza a la adicción que tienes y paradójicamente te piensas que eres libre de decidir. Yo soy libre de fumar, yo soy libre de beber, pero no estás siendo libre de fumar y de beber. Hay un autoengaño ahí de sentir que lo haces porque quieres, pero en el fondo es tu, no sé si tu cuerpo, tu mente el que te está traicionando y lo está haciendo y siempre con argumentos de no pasa nada si uno tal, no pasa nada si algo dejaré, no pasa nada si no me afecta, si yo mi vida la llevo bien. Y más cuando además si todo te va bien y no tienes la adicción, menos necesidad tienes de dejar. ¿Qué me afecta? O sea, yo no veo que me afecte. A ese sufrimiento, a esa culpa, a esa falta de libertad, hay un relato añadido de yo controlo, yo esto lo dejo, yo el lunes me pongo a dieta, yo el lunes después de Navidad dejo de fumar, ¿verdad? Pues todo esto. ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo no quería ni que mis padres vinieran a verme en la playa. Ah, porque tú fumabas. Porque yo fumaba empedernidamente. Y claro, los 2 días que yo deseaba estar con mis padres y mi madre, los 2 días que venía era un sufrimiento, porque salíamos a tomar la cerveza y yo no podía fumar. Íbamos a tomar un café y yo no podía fumar. Y yo estaba deseando. Yo me prometía, como tú dices, 1000 veces no fumar. Prometí que si mi padre se ponía mejor, no fumaba. Bueno, lo único que lo permitía es cuando me quedé embarazada. Pero yo era en la escuela, que se podía fumar entonces, y me fumaba 4. Cuando nos quitaron de... Qué disparate, yo pienso. Cuando nos quitaron de fumar, es que era en el recreo 5. Y era un estrés. Yo no me iba a mi casa si solo tenía 10 cigarrillos. Tenía que tener 3 paquetes porque no me fuera a faltar. Y bueno, cuando decidimos dejar de fumar, que mi marido fue mi apoyo total, porque él fumaba 3 cigarrillos y yo por él no lo habría dejado, pues él sabía que si seguía fumando yo no lo dejaba. Pues decidimos dejar de fumar, yo caí en una depresión plena y concreta, porque dejé de tomar un café, dejé de tomar una cerveza, dejé de ver a los amigos. Y bueno, mi marido decía, por Dios, fuma. Y lo conseguí, me siento muy satisfecha. O sea, tuviste que acompañar el hecho de deshabituarte del tabaco con un cambio de actos y actitudes. Totalmente de relación. Mira que si llegas a conocer entonces mindfulness. Pues hubiera dado la vida por conocerlo, porque yo justificaba los mejores momentos de mi vida un cigarrillo mirando al mar, un cigarrillo con un café leyendo un libro, porque no era una adicción mal vista por la sociedad, porque si hubiera sido borracha o hubiera sido de otro tipo, pero es que era un acto social. Entonces, sí. Que sepáis que quienes decidáis acompañarme en esta aventura, en este viaje hacia la libertad, hoy nos vamos a permitir un poco esta licencia de nombrar sustancias, de nombrar concretamente hábitos, pero en la medida de lo posible, durante las próximas 8 semanas, no lo haremos. Os diré por qué. Vamos a convivir con distintas actitudes, con distintas dependencias, con distintas... para que no banalicemos ningún consumo o ningún no consumo. Es decir, no hay adicciones de primera y adicciones de segunda. No hay conductas compulsivas de primera y conductas compulsivas de segunda. Hay conductas compulsivas que generan mucho sufrimiento, mucha culpa, y es lo que vamos a abordar aquí. La sustancia y la conducta la nombraremos, pero no haremos, ¡ay, qué rico que yo! No, intentaremos no hacerlo. Y será uno de los
de los acuerdos que os proponga a partir de la semana que viene o cuando empecemos, para que nadie se vaya diciendo, es que como mínimo lo que me apetece es encender un cigarro cuando llegue a casa, ¿vale? Pero efectivamente, todos estos son los componentes que acompañan a la adicción. Hay una falta de voluntariedad, es decir, y hablo de voluntariedad, no hablo de fuerza de voluntad, ¿eh? Cuando nos enfrentamos a conductas adictivas, cuando nos enfrentamos a adicciones, aquí no es que esta persona es que viciosa, es que no lo deja porque es una viciosa, es que no lo deja porque no tiene fuerza de voluntad. No. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad potencialmente mortal. ¿Y por qué digo potencialmente? Porque, bueno, si trabajamos con conciencia, con atención, con amabilidad, para suspender día a día, si me permitís la expresión, nuestra condena, estaremos aplazando un poquito, en la medida de nuestras posibilidades, esta sentencia, ¿no? Pero todo lo que decís es exactamente lo que estamos hablando. Toda conducta que, independientemente de que se relacione o no con una sustancia, nos aporta un placer o un alivio que es temporal. Es decir, yo ahora mismo incurro en mi conducta, en mi sustancia. Antes de venir aquí, yo tenía cierto nerviosismo, bueno, me hago mi sustancia y tengo una sensación de aliviarme pronto, rápido. Es una sensación que luego va alimentándose, es decir, lo que hoy es 1, mañana ese 1 es absolutamente insuficiente. Mañana vas a necesitar 2, y pasado 3, y pasado 4, es decir, porque al final la bestia pide alimento. Y el placer que obtenemos hoy con 1, mañana necesitamos 15, ¿sí? Hasta que haya un momento que ni siquiera encontremos todo ese alivio que es temporal. Y es una conducta que uno la desea, que es que hay un deseo de avidez tremendo, es que lo necesito, y es que me creo que si no lo consumo, que es que me va a dar algo que me va a morir, ¿no? Este impulso, esta avidez, este deseo irrefrenable está. Y nos hace presos al punto de que cuando queremos liberarnos, no podemos, porque ya hemos caído en su carrera. Ya hemos caído en su carrera. Llámese alcohol, llámese tabaco, llámese cocaína, llámese redes sociales, llámese series, llámese televisión. Todo lo que haga uno sin ejercicio de libertad, todo lo que reclame tanta atención que me haga esclava, es una conducta adictiva o una conducta compulsiva. ¿Sí? Todo lo que a mí me haga postrarme de rodillas. Sin mi sustancia, sin mi conducta, tengo la sensación de que no puedo vivir o de que mis días no van a ser tan llevaderos. ¿Por qué se caracterizan en el grueso de la... Cuando pensamos en una adicción, cuando nos viene a la cabeza, pues nos viene el tiraillo, ¿no? La tirailla. No, ojo, ojo, que no... Tampoco hay un estereotipo claro, no. Hay personas que sufren, hay personas que padecen una enfermedad y que según qué consumo hay una pérdida de control cada vez más clara, una distorsión del pensamiento y una negación de lo que me está pasando. No, pero si yo controlo lo que decía, yo esto lo dejo cuando quiera. Hombre, no, pero si yo me puedo fumar uno, creo yo que... Bueno, esa falsa sensación de yo controlo. Esto es la adicción. Y mindfulness, yo he puesto una herramienta, pero en realidad no es una herramienta. Mindfulness es un principio, es una serie de principios que nos ayudan a lidiar con nuestros impulsos, con nuestra avidez, y que resultan especialmente efectivos en personas que ya han iniciado un proceso de recuperación. Y en este sentido me parece importante subrayar, 1, el programa de recuperación de adicciones con mindfulness no es una propuesta terapéutica. Esto no es una propuesta terapéutica. Que puede tener efectos terapéuticos, pero no es una propuesta terapéutica.
Es una propuesta en la que, desplegando herramientas para habitarnos en el momento presente, seremos más capaces de convivir con esta sensación de avidez y deseo, con este impulso irrefrenable que nos genera este sufrimiento. Pero insisto, no es una propuesta terapéutica, si bien puede tener resultados terapéuticos. Cualquier persona que sufra una adicción, que se identifique con una conducta compulsiva o adictiva, mirad, que si alguien de esta sala se reconoce en algo de lo que yo estoy contando, que no somos seres excepcionales. Que yo no sé en qué porcentaje, Carmen, tú a lo mejor lo sabes, yo no sé en qué porcentaje la sociedad en general, las personas, cualquiera, tiene este tipo de conducta, este tipo de trastorno, con o sin sustancia. Luego, no os sintáis raros, no os sintáis raras, porque aquí, quien más y quien menos. Yo el otro día me escuchaba diciendo que mi última adicción reconocida es a mi pasado. Me encanta pasearme por mi pasado. Me asomo, me produce sufrimiento, pobrecita de mí, todo este relato que yo me cuento, ¿no? Conocéis a muchas personas que digan que son adictas al pasado porque yo... Pero luego tengo otra tendencia adictiva que es mucho peor. Yo soy workaholic. Tengo una adicción y una compulsión al trabajo importantísima. Porque yo tengo una mente con tendencia adictiva y con tendencia compulsiva. Y ya está. Y ya está. Y lo tengo y lo acepto. Y cuando lo acepto, me pongo a trabajar. ¿Sí? Como decía ella, una de las mayores causas de sufrimiento para el común de los mortales es esta necesidad de aferrarnos a lo que nos gusta. Que no acabe nunca este momento. Ay, que no acabe nunca esta charla. Pero si esta charla estuviera yendo mal, a ver cuándo acaba esto, ¿no? Voy a ver si me meto como alma que lleva el diablo. Y a cualquiera que se identifique o no con una conducta compulsiva, yo os digo que esto es común a los mortales. 8.000 millones de personas en el mundo querrán aferrarse al placer y evitar el dolor. Ya os lo digo. ¿Sí? Pero luego, además, si nos reconocemos o no con personas con adicciones, con conductas compulsivas, que sepáis que no enfermamos solo. La adicción es una enfermedad de contagio. Es una enfermedad de contagio. Y no necesariamente porque si yo me acerco a Carmen ahora, yo la toco y entonces Carmen de aquí se va a ir fumando, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Difícil. Es muy difícil esta ¿Alguien sabe, alguien intuye a qué me refiero cuando hablo de la adicción como una enfermedad de contagio? Sí, afecta a la gente que quiere. Afecta a la gente que quiere. Entonces también quieres que lo hagan a los amigos. También. Claro, porque así te sientes Bueno, menos eso también, la culpable. presión social, Sí, claro. eso también. Vivís con una persona adicta, Vivir con una persona te hace adicta, codependiente, coadicta y no paras de sufrir. cierto, Eso es cierto. lo peor. Eso es tan en parejo, yo no sé si es, pero camina de la mano con nuestra persona con adicciones. Pero fíjate que no solamente es la enfermedad que estamos viendo, ¿no? Cómo las personas se consumen, cómo las personas sufren, sino cómo sufrimos nosotros, porque al final quien vive con una persona con una adicción genera su propia enfermedad, porque nos convertimos en los controladores, porque nos convertimos prácticamente en la Guardia Civil, que estamos respirando en el cogote para asegurarnos de... ¿sí? Luego generamos nuestra propia enfermedad, nuestro propio círculo de dolor y nuestro propio círculo de adicción, porque al final el círculo funciona exactamente igual, ¿vale? Así que gracias por indicar. Esta es la enfermedad de contagio. Dicen, yo no sé si esto es una leyenda, dicen que por cada persona que se declara adicta o se reconoce adicta, enferman alrededor 7 personas. Yo esto no lo sé, yo supongo que esto es una leyenda,
bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que por una que enferme ya se genera una estela de dolor tremenda. Así que muchísimas gracias por indicarlo. Por eso lo he puesto en un punto separado, una enfermedad con consecuencias para el entorno, para nuestro inmediato entorno, porque si son adicciones que desde luego nos hacen perder el control, está clarísimo. Si además en torno a nuestra adicción se genera una actitud violenta o bueno, esto es mucho más claro, pero cuando vemos a las personas consumirse, bueno, esto está claro. Pero el universo de posibilidades adictivas y compulsivas es inmenso, es como venimos hablando todo el tiempo. La adicción a las sustancias, sin duda, los comportamientos, las redes sociales, el sexo, todo esto hablo cuando nos causa sufrimiento, cuando es incontrolado, cuando nos posteramos ante nuestro comportamiento, actividades. Me voy a poner en Netflix porque como no soporto hoy mi vida, me voy a poner a vivir mi vida en serie, porque no quiero estar conmigo, porque al final todo nos habla de esta necesidad de huir, de esta necesidad de evadirnos. ¿De quién? De nosotros mismos. Y de lo que nos rodea, pero fundamentalmente de nosotros mismos. Las relaciones, las personas que somos incapaces de estar solas, que necesitamos estar siempre con alguien, por el mismo motivo. Somos incapaces de sentarnos a tener una cita con nosotras mismas. Bueno, esta última que me acabo de reconocer yo, el trabajo, las redes sociales. También soy un poco adicta a las redes sociales. Lo que pasa es que desgraciadamente de las redes sociales como del trabajo, como pero este es mi pretexto, esta es mi justificación. Yo es que como de esto, ya, bueno, pero igual te puede reducir el tiempo que personalmente dedicas a ver Instagram en lugar de tocar a tu gata. No, me refiero a la gata. O sea, es mal pensado. Luego, hasta el momento, hemos hablado de que el programa EMBAR para el apoyo a la recuperación de adicciones con mindfulness nos ayuda a tomar conciencia, no solamente para reforzar el proceso terapéutico como tal, sino para la prevención de recaídas. En la prevención de recaídas, la atención plena, el desarrollo de la atención plena, el desarrollo de la conciencia de mi cuerpo, de las señales que me envía mi cuerpo. Mi cuerpo es como el tiempo, mi cuerpo es como el tío y la tía del clima que utilizan el barómetro y dicen, parece que va a llover, pues el cuerpo me manda las mismas señales. Si yo atiendo mi cuerpo porque sé hacerlo y porque tengo los recursos, el cuerpo me está dando unas señales que pueden ser vitales a la hora de detenernos ante una más que posible recaída. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Así de bien lo estoy haciendo? Sí. Muchas gracias. ¿Qué me vaya a decir? ¿Y de dónde nace este protocolo, este programa EMBAR? Lo impulsan Valerie Mason-Young y Malaksara y el doctor yo no sé pronunciarlo muy bien, el doctor Mavandu Groves. Él es psiquiatra. Ella es periodista también. Ella ha escrito varios libros desarrollando los conceptos del EMBAR y cuenta cómo fue su propio proceso adictivo, terrible. Y el programa EMBAR, el programa de recuperación de adicciones con mindfulness, lo crean a partir del programa de terapia cognitiva para la depresión basada en mindfulness, que además adicionalmente encuentra las raíces de la madre del cordero, que es este programa MBSR, del que Carmen es la gran maestra, para la reducción de estrés con mindfulness, creado por Jon Kabat-Zinn. La definición que os ofrecí antes de prestar atención deliberadamente es de Jon Kabat-Zinn. ¿Qué vamos a hacer si decidí acompañarme en este viaje hacia la libertad? En 8 semanas nos veremos durante los próximos 8 lunes, de 7 a 9. Esta es la propuesta de las sesiones. La primera que hagamos la semana que viene, os daremos la presentación, como hoy haremos la presentación del programa, los objetivos. En la siguiente pondremos toda nuestra atención, valga la redundancia, en los principios de atención consciente, como antídoto
al piloto automático. Normalmente nuestras conductas adictivas, nuestras compulsiones, se ejercen desde el piloto automático. Lo hacemos porque lo hemos hecho siempre. Por esto hacemos, porque no tenemos conciencia, sencillamente porque tenemos la costumbre, tenemos el hábito integrado y tal, y lo hacemos, y sin darnos cuenta estamos consumiendo sencillamente porque es lo que sabemos hacer. Y pondremos la atención aquí, en la atención consciente como antídoto del piloto automático, para desconectar el piloto automático. En la tercera sesión nos introduciremos en los detonadores. Los detonadores que activan nuestro círculo vicioso. ¿Qué son los detonadores? Esta chispa que prende la llama, o la pieza de dominó que tira a la otra. De esto vamos a hablar. ¡Ay, perdón, otra vez! De estos detonadores, externos e internos, que activan todo este círculo, que nos metemos como un hámster y luego ya es imposible salir. Trabajaremos para aceptar la experiencia, porque al final la presencia, la atención plena, va de aceptar lo que nos está sucediendo. Tal cual, porque la vida es tal cual. Y bueno, podemos resignarnos, entonces la resignación nos lleva a la pasividad, a la reactividad, al yo no puedo con esto, total, ya que nos da. O a la aceptación, lo miro, lo veo, sé que me duele, sé que estoy sufriendo. Y desde esa aceptación, en la que sé que la experiencia está siendo la que es, desde ahí puedo hacer algo, desde la aceptación. Porque la aceptación es una llamada para entrar en acción. Probablemente la mayoría de vosotras, si estáis aquí es porque ya estáis aceptando que hay algo, bueno, muchas de vosotras también estáis aquí porque me queréis a mí, pero bueno, aceptamos que me queréis también. Trabajaremos en la sesión 5 para diferenciar que los pensamientos no son hechos, que los pensamientos son fenómenos mentales, que le damos toda la credibilidad, pero que no, que los pensamientos son pensamientos, que no son hechos. Bueno, en la sesión 6 os propondré que aprendamos a cuidarnos, a cuidar de nosotros mismos, de nosotras mismas, con hábitos que nos den sentido de logro. Digo sentido de logro y sentido de placer. No digo que nos den placer y que nos den logro. Digo que nos aporten un sentido de logro y de placer. En las 7 os voy a intentar ofrecer una serie de herramientas, sobre todo cuando tengamos todas las alertas activadas, porque estamos a punto de activar el círculo de la recaída. ¿Sí? Y en el 8, con mucha pena y con mucha alegría a la vez, nos despediremos para que cada cual empiece su camino hacia la libertad. Y al final de todo lo que estamos hablando todo este tiempo es de que este programa se sostiene en 3 pilares, el ABC del programa, awareness, conciencia, el desarrollo de la conciencia para darnos cuenta de cómo están nuestros pensamientos, de cómo están nuestras emociones, de cómo están nuestros sentimientos. Esta toma de conciencia ocupa uno de los pilares del programa en VAR. El segundo pilar para ellos, para vivir, estar con qué, con la dificultad, con aquello que no nos resulta tan placentero, con aquello que nos resulta incómodo, con el dolor, con el sufrimiento, con la molestia, con los acontecimientos de la vida que no siempre son los más favorables, ¿verdad? Bueno, nos armaremos de herramientas, de recursos para intentar convivir con estas situaciones cuando la vida se nos antoje un poquito más difícil. Y el tercero de los pilares, choice, elegir, decidir con libertad, decidir con una mente clara, decidir con amabilidad. Y decidir con responsabilidad no es reaccionar, es decidir. Responder frente a reaccionar. Responder es la capacidad para responder con habilidad. O sea, es la habilidad para responder, en lugar de reaccionar. Porque cuando estamos en ese piloto automático, cuando tenemos la conciencia secuestrada, nos creemos que somos dueños de nuestros actos, pero no lo somos. Somos dueños de nuestra sustancia, de nuestra conducta y de nuestra adicción. Luego, una vez que tengamos herramientas para este desarrollo de la conciencia, para estar con las experiencias más difíciles, tendremos como mínimo ciertas nociones para elegir desde la libertad.
desde la responsabilidad. Porque aprendí hace mucho tiempo que cuando una persona tiene una enfermedad mental crónica y progresiva, como la adicción, no es responsable de su enfermedad. Pero una vez que aceptas que la tienes, sí eres responsable de tu recuperación. Sobre todo si has decidido dejar de sufrir, ¿eh? Ojo, porque si te da igual, entonces, ¿vale? Aquí aprenderemos con este programa durante estas 8 semanas. Aprenderemos a hacer una pausa, Carmen lo cuenta muy bien. Aprenderemos a hacer un stop, a pararnos, como cuando a un niño o una niña le enseñamos a cruzar la calle. Y al niño y a la niña le decimos, oye, párate aquí, ¿eh? Y cuando pares, mira a ver si viene un coche a la derecha y a la izquierda, y entonces si ya tienes los elementos para saber si puedes cruzar o no, ¿verdad? Pues aquí vamos a aprender a hacer esta pausa para detenernos, antes de entrar en el círculo de la adicción o prevenir el círculo de la recaída. Vamos a aprender a meditar de una forma llevadera, aprender a meditar. Este no es un programa que tenga ninguna connotación religiosa, no es un programa que tenga ninguna connotación de ningún tipo. Este es un programa que, a sabiendas de que no sé cuántas personas en el mundo son capaces de detener el flujo de sus pensamientos, la función de la cabeza es producir pensamientos, como la del corazón es latir y la de los pulmones es respirar. La función de la cabeza es producir pensamientos. Pero bueno, aprenderemos a sentarnos para tener esta cita con nosotros mismos, con nosotras mismas y saber cómo estamos. Con todas estas herramientas para ayudar en nuestro proceso de recuperación, para ser más conscientes de lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y aprender a tomar en definitiva las decisiones más apropiadas y más realistas a la situación real, no a lo que viví ayer o no a lo que creo que viviré mañana, a lo que está pasando ahora. Y conforme a lo que está pasando ahora, tomaré la decisión más acertada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener 8 encuentros, los próximos 8 lunes. Yo, si hay un grupo suficiente, empezaríamos, bueno, la semana que viene podemos empezar. Los lunes de 19 a 21 horas. Para esta primera edición será presencial y será en esta Santa Casa, que es Presentia. Presentia es el centro referente en Granada en la incorporación de mindfulness para el apoyo a la vida, como principio de vida. Carmen Verdejo es la maestra. Luego, no hay un mejor sitio para empezar en Granada con este programa que este centro. Durante nuestras sesiones, durante estas 2 horas, 2 horas y cuarto, yo voy a ofrecer una serie de conocimientos teóricos. Lo que a mí me han entregado, yo voy a tratar de entregarlo a vosotras. Pero sobre todo va a ser un encuentro experiencial. Porque mindfulness, como nuestras grandes experiencias vitales, no nos lo pueden contar. Solo yo puedo hacerlo. Solo yo puedo experimentarlo. Nadie puede hacerlo por mí. Solamente yo. Pero lo vamos a hacer con el apoyo y con la fuerza del grupo. En el grupo se genera una energía. Ellas lo saben, que acaban de participar en el programa de reducción de estrés con mindfulness. Vamos a crear un espacio seguro en el que podamos contar, podamos compartir, podamos relacionarnos sin miedo, sin pensar que ahora cuando nos vayamos ahí, Carmen va a contar que es que mira esta que... No, vamos a crear un espacio seguro, donde estemos todos y todas tranquilas. Al final de cada sesión os facilitaré el manual del participante y de la participante, para que sigáis nutriendo en casa con todo lo que yo he contado y con todo lo que de una forma ordenada podemos seguir avanzando en casa. Y también os facilitaré la grabación de las 5 meditaciones nucleares de este programa, para acompañaros con mi guía, con mi voz, para que sigáis practicando en casa, porque nadie puede hacerlo por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Vuestro nivel de implicación en el programa será vuestro nivel de éxito. Vuestra participación será vuestra garantía. Vuestro compromiso impulsará desde luego que esto se convierta en una herramienta eficaz.
Junto con el manual del participante y de la participante y las grabaciones, os llevaréis las fichas de registro para trabajar en casa, para marcar la frecuencia con la que me debíais, si os encontráis con dificultades, ¿no? Yo, mira, es que a mí yo tengo, con la práctica formal muy bien, pero yo con la práctica informal no, bueno, lo hablaremos y veremos qué pasa. Y sobre todo lo haremos, como os decía, facilitando un entorno seguro, amable, compasivo, donde todas crezcamos con la experiencia de todas. Bueno, y todo, porque creo que habrá un chico, espero que haya un chico también. En la medida en que es la primera edición del programa en bar en este centro, en el centro Presentia, cuenta con un precio excepcional. Bueno, esto no es su precio. Si os apuntáis hoy, a mí esta parte es la que peor llevo, pero si os apuntáis hoy, apuntaos. Apuntaos. Si os apuntáis hoy, yo no sé esto del 10% ni nada. Que si os apuntáis hoy, rellenáis la ficha y pagáis ahora mismo 153 pavos. Ya está, 153 euros. Si tenéis dudas y decidís que os apuntáis mañana o pasado, pues nada, 170. Lo estoy haciendo fatal, perdonadme. 170. ¿Pero todo 170 o por día? No, total. Bueno, por si Ahora que la Ahora despista a Carmen. Total. Si os apuntáis hoy, en las 8 semanas cuestan 153 euros. Si tenéis dudas y os apuntáis pasado mañana, pues cuesta 170. Que decidís que tenéis dudas y que no queréis participar en esta edición, sino en otra edición que me lo voy a pensar, este ya no va a ser su precio ni esto tampoco. Este no va a ser. ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo había pensado acompañaros en una práctica un ratito si os apetece, pero no sé, Carmen, mira el reloj, como una práctica cortita. ¿Tenéis dudas antes de nada? ¿Va a hacer un retiro de...? ¿O no va a hacer? En este programa no se propone el día de práctica intensiva. No se propone. La sesión 8 es el día que practicaremos de una manera más continuada. Si bien es cierto que como este programa se enmarca en el centro Presentia y coincidirá de una manera en un marco temporal o no con la formación de reducción de estrés con mindfulness que dirigirá Carmen Verdejo, yo os sugeriré que participéis, como hago yo por cierto, en el día de práctica intensiva. Pero no lo tenemos protocolizado. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más tiene dudas? Te lo hacen muy bien, que eres muy bonita. No, pero es que no. Hasta luego. ¿No? Bien, ¿no? Todo muy bien. Explicamos. ¿Tenemos tiempo de hacer una mini práctica? ¿Queréis hacer una práctica de unos minutos? Una práctica cortita, 5 minutos. 5 sí que. Muy difícil. No. Estamos para complicaciones. Yo que sepáis que esta es la parte que más respeto me impone, O sea, Venga, que- pues lo hacemos en... Venga. ¿Sí? Anímate. Amén, yo... Que si lo hago ya hoy, ya... Bueno, explícanos qué es porque yo te asustas, Bueno, yo voy a invitar a que toméis una postura cómoda. Ya estamos. Os voy a invitar a que adoptéis una postura cómoda, a que además en la medida de lo posible evoque dignidad y presencia.
Esta práctica que voy a dirigir ahora es una de las prácticas nucleares del programa. Yo necesito, eso sí, sí, para que no me pase de tiempo. Sí, eso. Si los giras cambia, ¿eh? Cuidado. Bueno, os invito por tanto a tomar una postura cómoda. La instrucción que yo daré es que la respiración la toméis por la nariz, que en la medida de lo posible respiréis por la nariz. Dicho lo cual, si no podéis respirar por la nariz, no pasa absolutamente nada. Respiráis por la boca, por donde ancas no tenemos, ¿no? Respirad por la nariz en la medida que os resulte cómodo. Si no podéis respirar por la nariz, que no se convierta desde luego en ningún pretexto para no seguirlo. Una postura de meditación, como os decía, lo más posible, con los pies tocando el suelo, bien asentados en el suelo, con la espalda erguida, pero no rígida. Si está bien para vosotras, podéis cerrar los ojos. Si preferís tener los ojos entornados, los ojos abiertos, también estará bien, ¿vale? Así que allá vamos. Durante unos minutos os voy a invitar a desarrollar conciencia, a tomar conciencia. En una segunda fase os voy